La Confederación es muy heterogénea. La mayor parte de los dueños de camiones son pymes y hay poquitas grandes empresas, como en toda la economía. O sea, aquí te cuento, yo digo, los 3 chanchitos, 3 farmacias, 3 bancos grandes, 3 supermercados, esos son los chanchitos que engordan, son los mismos. Nosotros, el sector nosotros es muy heterogéneo. El chofer depende de muchos factores como los tiempos de espera. Nos demos ejemplo que llega un camión al puerto a descargar o a cargar y está 4 o 5 horas. Entonces se come la hora de su trabajo. Nosotros en el año 2007 llegamos a un acuerdo con los choferes y sacamos el famoso 25 bis, que es una jornada de 180 horas de conducción más permite un pacto para las horas de espera. Y el gran empresariado, cuando tocamos este tema de la hora de espera, mira para la esquina. Muchas veces llegan a empresas, los choferes no pueden bajarse ni a orinar ni a nada porque no les permiten que vayan a los baños, ninguna cosa. Por lo tanto, un camión que vaya de aquí a Concepción no les permiten bajarse y segurar. Y lo otro que el chofer en la práctica puede estar durmiendo, pero está cuidando el camión. En la carretera le pueden robar. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a exponer va a ser el documento del 25 bis, en toda la relación que tenemos con los conductores, pero hay un tema, hoy día nos faltan 15.000 choferes a nosotros. No hay choferes. El CENSE no es capaz de crear esa cantidad en ningún gobierno. Primero porque el chofer, que hay un sistema en el CENSE que permite a los muchachos de bajo quintil puedan hacer el curso, pero no tienen el contacto con la empresa de transporte. Me llega un muchacho con la licencia, pero una licencia de dónde maneja un camión. Entonces, esta manera es como los jugadores. Hay alguien que maneja a los jugadores y los pone en un club, aunque no sepa mucho, pero se produce este tema. Y lo otro, se está produciendo una cantidad de choferes extranjeros, venezolanos, colombianos. Yo les quiero contar que en el puerto de San Antonio el 80% de los choferes son extranjeros. No tienen ni carnet ni identidad. ¿De acuerdo? Por la necesidad. Entonces, cuando hay un control de investigaciones, carabineros, la marina, se para el puerto. No hay choferes. Se paran los camiones. Por lo tanto, es un tema que lo estamos abordando con este gobierno para buscar una solución. Porque y la regulación de los choferes hoy día se disparó. O sea, el chofer en interurbano gana hasta entre 1.500.000, 1.800.000 y hasta 2 millones. Malos viáticos. Nosotros, como Departamento de Estudio de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, elaboramos una pequeña reseña de lo que es el sector y, por lo tanto, quisiéramos señalar que el gremio está constituido, como explica ahí la presentación, en su mayor parte por pequeñas y por microempresas. ¿Qué significa esto? Que en ese rango entran unidades productivas que tienen entre 1 y 5 vehículos de carga. Y en cuanto a la facturación, anualmente están en las 2.400 unidades tributarias mensuales, pero de ahí hacia abajo. El sector transporte de carga está formado en líneas generales por entre 39.000 y 40.000 empresas. ¿Ya? En su totalidad estos son con datos de hasta hace 2 años, 1 año y medio, y puede que tengan alguna dislocación por efecto de lo que ha sido la pandemia. Pero son aproximadamente 250.000 fuentes productivas totales. Y ahí estamos incorporando conductores, personal administrativo, personal de apoyo y los emprendedores, los que son los propietarios de las empresas. Señalar acá que una cantidad importante de los emprendedores del sector manejan sus propias máquinas. ¿Ya? O sea, no todos dependen de choferes contratados. Por ejemplo, una empresa que tiene un solo camión es el propietario del vehículo el que está prestando los servicios de transporte. Y
Por lo tanto, no se trata de, como señala nuestra presentación, no se trata de trabajadores contratados y en obligación de estar cumpliendo las jornadas establecidas en contratos laborales. Pero hay una parte importante que son contratados, y eso vale especialmente para las medianas y las grandes empresas que, por la cantidad de vehículos que tienen, están necesitadas de tener el apoyo de los conductores profesionales. Bueno, pasar a señalar cuál es la regulación legal, del sector. Para la industria del transporte de carga por carretera, el recurso más importante son los conductores profesionales. Por el trabajo que desempeñan, básicamente en ruta, en carretera, se aplica una legislación especial. Y esa está separada del común de los oficios y de las profesiones, incluso dentro de la misma industria. Las empresas tienen su personal de apoyo, tienen sus técnicos, sus empleados administrativos, sus mecánicos, pero los conductores van aparte. Y ese es el eje de preocupación de los camioneros. De lo contrario, sin esa base sería imposible prestar los servicios que requiere la cadena logística que mantiene al país día a día. Y para ello, con fecha de julio de 2008, el Congreso de la República aprobó la ley 20.271. Esa es la legislación más importante del sector. Conforme y establece el criterio de especialidad, los choferes de carga interurbana se someten al artículo 25 bis del Código del Trabajo, al que aludía nuestro presidente, introducido en esa fecha. Y esa ley determinó una jornada mensualizada de 180 horas. Fijó, además, un máximo de 88 horas mensuales de tiempos de espera, que, como su nombre lo indica, no son tiempos de conducción, sino que de espera. Y aquí hay un punto de especial relevancia que queremos señalar. Uno podría decir, el chofer, el conductor, está manejando su camión prácticamente sin interrupción, y ahí tenemos un grave problema porque para los efectos de carga, descarga, consolidación y desconsolidación de las mercaderías que se transportan, el hombre está obligado a esperar. Se ha establecido que incluso, por ejemplo, en faenas portuarias, centros de acopio, molinos, hay gente que tiene que esperar más de 18 horas, casi 24 horas, en condiciones que no son las más adecuadas. Y ese es un punto que lo queremos poner de relevancia porque entra de manera directa en lo que estamos hablando. Y haciendo especial énfasis en que esta es una legislación especial para el sector. El transporte carretero en Chile durante 2 años ha debido ser, por así decirlo, la cinta transportadora de todo lo que estamos consumiendo, de todo lo que estamos exportando, de todo lo que estamos trabajando en condiciones muy adversas durante lo más duro de la pandemia. Tuvimos bajas lamentables también por esto, y aquí en esta oportunidad quiero, como confederación también, y sé que lo siente mucho nuestro presidente, hacer un entre paréntesis, un homenaje a la gente que algunos perdieron la vida también en esto. ¿Cuál es la normativa vigente? Como lo señalábamos, la legislación 20.271, con su base en el artículo 25 bis del Código del Trabajo, lo importante que tiene es que fue la expresión de un acuerdo entre los conductores de camiones, representados por su dirigencia sindical, fundamentalmente por la Federación de Sindicatos de trabajadores de empresas de camiones, y los empresarios del sector que están liderados por esta confederación, por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, cuando se suscribió este acuerdo y luego se transformó en ley de la República en el año 2008. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 25 bis? Cito textual:
la jornada ordinaria de trabajo de choferes de carga terrestre interurbana no excederá las 180 horas mensuales y que no podrá distribuirse en menos de 21 días para sus efectos de control diario. El tiempo de los descansos a bordo en tierra y de las esperas a bordo o en el lugar de trabajo que les corresponde no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajusta de acuerdo a lo convenido entre las partes. Y esto es súper importante porque no conozco, por lo menos, no conocemos nosotros, algún oficio, alguna profesión, alguna ocupación en que tenga que haber una coordinación tan importante entre el emprendedor, entre el empresario y el trabajador, especialmente el trabajador de carretera. Dependen uno del otro, para todos los aspectos. Y por lo tanto, la parte laboral, la parte horaria y la parte de remuneraciones requiere, digamos, un entendimiento que incluso yo diría que va más allá de las leyes que están escritas. Tiene que haber una compenetración entre los hombres, las mujeres que están interactuando en esta empresa. Un dato importante, el transporte de carga por carretera moviliza el 95% de las mercaderías que requiere el país, por lo tanto todos los eslabones de la cadena productiva dependen en alguna medida del transporte por camión. Todo lo que tenemos acá, todos los computadores, los micrófonos, hasta las mascarillas que usamos, han sido transportados o han sido en algún momento de la cadena logística transportados por un camión, incluso este lápiz. Ya. Y bueno, y aquí vamos al tema de los descansos. ¿Qué pasa con los descansos de los conductores? Establece también esta legislación del artículo 25 que el trabajador deberá tener un mínimo o tiene un descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas dentro de cada 24, o sea, dentro de cada día. En ningún caso el trabajador puede manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales debe tener un descanso cuya duración mínima será de 2 horas. Y aquí, esto que aparece tan numéricamente, tan ordenadito, en la práctica tiene varias complejidades, tiene muchísimas complejidades. Cuando se manejan 5 horas, yo no sé si hay alguien que acá tenga la experiencia de manejar todos los días, más de 5 horas, y 2 veces al día, porque son 2 veces al día, sabrá y entenderá que se trata de algo muy complejo, sobre todo cuando se hacen las carreteras, y sobre todo cuando el conductor va solo en el camión, y en un camión de alto tonelaje que van 45 toneladas, incluida la carga, incluida la tara del camión, hay una situación que debiera ser entendida al momento de que la misma autoridad fuese más productiva, por ejemplo, en algo que voy a citar acá, y que es dónde hace los descansos el camionero cuando va en su vehículo. Se dice en áreas de descanso, pero faltan áreas de descanso. Hay un área de descanso más o menos cada 90 o cada 100 kilómetros a lo largo de las rutas concesionadas, a lo largo y a lo ancho de las rutas concesionadas. Pero ahí tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que las rutas concesionadas llegan desde, o parten, en Copiapó y llegan hasta Puerto Montt. ¿Qué pasa con la Patagonia? ¿Qué pasa con el extremo norte chileno? Entre Arica y Copiapó hay 1.500 kilómetros de carretera en pleno desierto. Y la situación para poder cumplir esto que dice la ley, de no conducir más de 5 horas, después de las cuales deberá hacer 2 horas de descanso y 8 horas continuas, no tiene dónde hacerlo. El hombre en el norte tiene que pernoctar a la vera del desierto, en el desierto de Atacama. El más duro de los desiertos que hay en el mundo, con una variación térmica de 40 grados a veces, y sometido, y especialmente en los últimos años, a un incremento de los robos, de los asaltos, de la delincuencia
que están afectando lamentablemente al sector. Por eso queremos puntualizar cuáles son las condiciones que están en la jornada de los conductores. Se trata de una jornada especial, recoge las particularidades de la función que desempeñan los choferes y las condiciones en las carreteras, y especialmente está pensado en los viajes largos, por ejemplo, entre los extremos del país. Fíjense que hay, uno se pregunta a veces cómo se abastece Iquique, por ejemplo, que está a 1.800 kilómetros de distancia de Santiago, de verdura, de alimentos frescos, de todo eso. Bueno, para eso requiere de un camionero que tiene que manejar durante día y medio, 2 días. Y entonces, adicional a la jornada mensual de 180 horas de conducción, la ley se hace cargo de una situación propia de la cadena logística, las esperas que hay en el carguío, consolidación y desconsolidación de las cargas. ¿Cuál es finalmente la opinión que tiene el gremio? Estamos un poquito corto de tiempo. Nosotros como Confederación de Dueños de Camiones planteamos la siguiente posición. En el entendido que la reforma laboral de 40 horas tiene como objetivo el universo general de los trabajadores contratados, no involucra afectación a ello la existencia de la norma particular que regula los horarios de los choferes. En segundo lugar, que esta reforma apunta a reducir la actual jornada semanal para llevarla a cabo, para llevarla en 40 horas. Pero la jornada de los choferes es mensual, y ese es un punto importante. Las 40 horas son una jornada semanal, y la jornada de los choferes es mensual. Por lo tanto, no resultaría en absoluto aplicable a la particular realidad del transporte de carga aplicar una jornada semanal de 40 horas a los conductores, por todo lo que hemos estado señalando. Habría complicaciones en la cadena logística y se podría afectar de manera importante al país. Dicho eso, señalar que para todo el resto de los oficios administrativos, en fin, todo lo que es el apoyo a la función de transporte de carga por carretera, como Confederación nosotros reconocemos que es un avance ir hacia la jornada de las 40 horas laborales. Es más, consideramos que es muy importante esto porque va a ir en beneficio de los trabajadores, va a ir en favor de mayor descanso y cercanía a la familia, que nosotros entendemos que ese es uno de los propósitos de este proyecto. Eso. Muchas gracias.